México es una potencia turística en términos de sus recursos, que son sus recursos naturales bellísimos, una cultura increíblemente amplia, muy reconocida mundialmente, y sobre todo tenemos una excelente ubicación geográfica. Bueno, gracias que está con nosotros Rogelio Jiménez Ponce, es director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Rogelio, muchas gracias. Javier, gracias por tenerme Es un aquí. gusto. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, con mucha chamba, pero estamos ahí empujando, ahora sí que del tren. ¿Te acuerdas cuál fue la primera obra que hiciste? Bueno, lo de obra, pues yo empecé muy joven haciendo obras y cosas de ese tipo. Yo tenía una empresa de displays a los 18 y 19 años y hacíamos muchas cosas, por ejemplo, Mundo Feliz, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que Alfonso Arau le dirigía Mundos Felices, nosotros hacíamos los displays, Rogelio Naranjo era la base del diseño y nosotros reproducíamos el diseño. Oye, qué buen equipo ese. No, y por eso esa ya tiene, pues no te digo 12 años porque estaban muy chavos todos. A ver, 70s. 70s, bueno, yo salí en los 70s de la universidad. Estuve trabajando del autogobierno. Del autogobierno. Trabajábamos con mi esposa y yo, que también es arquitecta Marimén. Trabajamos con el arquitecto Legorreta. Y después hicimos algunos pininos con un proyecto muy especial con un arquitecto suizo que tuvimos de asesor a Luis Barragán, que eso fue también una enseñanza muy interesante. Y después yo ya me metí a trabajar al Plan Nacional Hidráulico y después ya en años siguientes fui delegado federal de turismo, que me fui a trabajar a Tabasco. A Tabasco. Oye, a ver, de eso, de Tabasco, yo recuerdo que han sido los 80, que de repente apareció una cosa que se llamaba Tabasco 2000, que de repente ya fue, ¿no? Ya estamos en el 2019. Pero eso ¿cómo fue pensado? Porque se convirtió en un concepto que muchas otras ciudades en Villahermosa quisieron hacer, o sea, adelantarse a su tiempo, hacerlas ver modernas, a pesar de las condiciones en las que vivieran, tratar de tener otros polos de desarrollo. Sí, mira, el proceso de Tabasco 2000 fue muy interesante porque fue una respuesta a un fenómeno que se venía dando, que era el boom petrolero. El boom petrolero lo que generó fue un desorden urbano, un desorden económico, fue un impacto muy fuerte en muchas zonas del sureste. Y el efecto fundamental es de que no existía tierra habilitada para poder desarrollar una ciudad ordenada, cosa que actualmente se está presentando en ciertas regiones y se viene presentando desde hace como 20, 30 años en ciertas zonas del sureste, particularmente la Riviera Maya. Entonces, ¿qué se hizo en aquella ocasión para ordenar, hacer ese planteamiento? Yo recuerdo que el ingeniero Leandro Rovirosa, que era el gobernador, empezó a decir, bueno, tenemos que prever el crecimiento, y se están presentando indicadores muy fuertes de crecimiento y en consecuencia también muchas deformaciones. Los precios de la tierra se elevaron ilógicamente, en fin, no sé, fenómenos de ese tipo. Entonces nosotros andamos haciendo una promoción de un proyecto para el sector turismo. Entonces dijo, ya olvídate de eso, vente ya a trabajar un proyecto integral de gran magnitud y propusimos Tabasco 2000, que era tomar las tierras del antiguo aeropuerto de Villahermosa, porque se había pasado el nuevo hacia la zona norte, digamos, de la ciudad. Sí, lejos de la ciudad, ¿no? O sea, 12 kilómetros de la ciudad. Y ese terreno que nos quedaba, se hizo un plan maestro de 800 hectáreas y ejecutamos alrededor de 400 y tantas hectáreas una primera etapa de obra. Había mucho escepticismo porque decían, eso están, sobre todo mucha gente local que no creía en el proyecto. Realmente el proyecto tuvo una serie de particularidades y de novedades que le significó ser un proyecto reconocido después mundialmente. Yo tuve la suerte de ganar un premio mundial de urbanismo por ese proyecto. Pero más allá de eso, realmente las cuestiones que se generaron en esa experiencia fue muy valioso. Por ejemplo, fue un principio, no tenía el término así, pero era como transferencia de potencialidad. Leandro Rovirosa planteaba cosas muy interesantes. Por ejemplo, decía, incorpora a la gente con menos recursos, ponlas en estos lugares, olvídate cuánto vale la tierra, y vamos a hacer que ya después ya quitamos todos los valores, que los que viven en el campestre, en la zona de campo de golf y todo esto, o los de las zonas comerciales, por ejemplo, estaba Liverpool, que llegaba por primera vez a provincia. Sí, que salía de la Ciudad de México. Sí, que salía de la Ciudad de México, antes que Guadalajara y que antes Monterrey, fue precisamente por el fenómeno del boom petrolero, fue a Tabasco.
Bueno, dijo, bueno, tú haz que esta gente, que estas tierras, estas ventas paguen a la gente de menos recursos. Entonces permitió hacer programas de interés medio, interés social y buscar un equilibrio en los valores de la tierra. Cosa que en la actualidad no se puede porque, ¿qué ha sucedido? El esquema especulativo hace que la gente de pocos recursos vaya muy lejos. Ese principio de planeación que tenía el Estado, que fue en el caso de Tabasco 2000 y que lo tuvo también en su momento Cancún, los desarrollos planificados por el Estado, permitían buscar esos equilibrios. Desgraciadamente el Estado mexicano dejó de hacer planeación hace 30, 40 años. Dejó que todos fueran las fuerzas de mercado, cosa que se vio que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿En Cancún hiciste algo o no? ¿Mandé? ¿En Cancún hiciste algo? Yo hice un pedazo yo hice unas partes, imaginamos una parte de la tercera etapa de Cancún, y después hicimos muchas propuestas para hacer un nuevo centro cívico, pero nada se realizó. A ver, regresemos al Estado mexicano, tiene 30, 40 años sin... De haber abandonado la planeación. Entonces, ¿qué significó esto? Que muchas cosas están dadas al garete. De repente, por ejemplo, en ciertas épocas recientes se privilegiaba en que la vivienda de interés social se le diera a los desarrolladores, no importando dónde estuviese la tierra. ¿Y qué sucedió? Que se llenó México de muchas reservas territoriales muy lejanas de los centros de trabajo y los trabajadores, pues obviamente pasando muchas horas recorriendo en autobuses, en un mal sistema de transporte, muchas deficiencias. Oye, antes de que entremos al Tren Maya, ¿hace cuánto conoces al presidente? Ya, pues desde el 77, 78, por allá. Sí, porque yo llegué a Tabasco en el 77, fue mi año o sea, hace 42 años. Hijo, ¿y cuánto tiempo viviste en Tabasco? Yo viví 6 años en Tabasco, pero seguí yendo. Sí, se quedó obra ahí. Se quedó, y aparte me siguieron contratando, hice hoteles, hice edificios, de hecho sigo teniendo trabajo por allá. Sí. Oye, a ver, de esos años que tienes de conocer al presidente, de que estuviste en todas sus campañas con él, te pregunto, ¿cuándo se platicó por primera vez del Tren Maya? ¿Hace cuántos años? No, ya tiene varios. Mira, yo creo que ya... te voy a explicar el contexto de la plática, siempre cuál fue. El tema era, ¿con qué obra se puede detonar algo importante en el sureste? ¿Con qué obra que tú puedes generar? Yo opinaba distinto, yo opinaba que eran los puertos. Y dije, no, hay que fortalecer frontera, progreso, Calica, en fin, una serie de cosas, ¿no? Otros que no se habían desarrollado. Otros decían, no, pues una estrategia carretera, etcétera. Y él de repente salió hace algunos años, no, pues piensa en el tren. De hecho, a los primeros que le pidió investigar sobre el tren fue a Rafael Marín Mollinedo, que está ahorita a cargo del tren transísmico, y al senador Pech, José Luis Pech. A mí me encargó hasta hace año y medio apenas entrar en eso, porque yo estaba viendo otras cosas de infraestructura en el proyecto de Nación. Pero ya él traía ya hace buen rato y yo cuando ya me fui compenetrando a su concepto de las pláticas que tuvimos, yo creo que sí es muy acertado, porque no es un objeto, no es en sí una obra de infraestructura, es un detonador de un programa de desarrollo muy interesante. Y creo que la ventaja que tiene Andrés Manuel es que es un presidente que ha recorrido previamente a pie y ha estado prácticamente en un territorio, lo conoce muy bien, sabe los detalles de todo este tipo de cosas. Entonces, diagnosticar que una alternativa era el tren es porque tenía así ya mucha evidencia clara de que sí era un factor de desarrollo importante. Y tú entraste un poco para pensar el diseño hace un año y medio. Exactamente. Ahí lo venían midiendo. Sí, ya venimos trabajando con el grupo del Tren Maya, pero había unas reuniones que se hacían previas de infraestructura, estaba el ingeniero Jiménez Espriu, estaba Marín, están muchos ingenieros que actualmente ya son parte de los equipos de trabajo, pero sobre todo en el tema de infraestructura. Y se trató de caminos rurales, puertos, aeropuertos, todo se veía ahí, ¿no? Y sí había un tema del tren del sureste. Y después ya me tocó a mí. Te tocó ahí. A ver, Rogelio, ¿quién va a pagar el tren? Pues en gran medida, en 90% sector privado. ¿Cuánto tiempo va a durar la responsabilidad del sector privado en relación a la obra? Pues mira, es un contrato muy especial, es un contrato de servicios que va a durar cerca de 25 a 30 años, de lo que se estima sea pagado con la operación misma del tren. Y la operación son 3 servicios, es pasajeros, que no deja en ningún lado, eso hay que subsidiarlo. Sí. Turismo, que sí deja algo muy importante, pero sobre todo la carga. La carga ese es el factor fundamental de repago de la inversión. ¿Qué calculas? ¿90%?
¿Será inversión privada? Debe ser inversión privada. ¿Cuánta de esa inversión supones que pueda ser mexicana? Pues yo creo que puede haber un 50 y un 50%. Está muy bien, ¿no? Sí, o ponte un 60% extranjero y un 40% mexicano. Pero sí, pero entre el 60 y el 50% sí puede ser mexicano. ¿Qué tanto, que es algo que una vez platicamos, qué tanto tienen que abrir la zona? ¿Qué tanto pueden seguir vías del tren o zonas que ya hay para que no tengan esto que sufrir un impacto ambiental? Bueno, hay una cosa que es muy importante. Ya existe prácticamente en la mitad del recorrido, existe una vía antigua, ¿sí?, que ya impactó hace 80 años, o sea, que ya tienen, no hay árboles, no hay nada, o sea, ese impacto ya está dado, ¿no? La otra mitad vamos a ir por donde no hay árboles, donde están los derechos de vía o los derechos de paso de las líneas eléctricas o de la propia carretera. Entonces, prácticamente el impacto ahí que consideramos que es, pues es muy limitado. Fundamentalmente no hay grandes cuerpos arbóreos. Se ha dicho que van a devastar la sierra, pero ¿dónde? O sea, yo un amigo que es ambientalista le decía, si te vas a amarrar, no te puedes ni amarrar un árbol, amárrate a una torre eléctrica o a una durmiente, porque no tienes otra cosa donde amarrarte, porque el tren va a pasar por donde no hay árboles. Evidentemente, ya lo que son los desarrollos urbanos, evidentemente ahí sí tenemos que trasplantar algunos árboles y si se tira alguno, pues habrá que reponerlos, remediaciones ambientales, en fin, porque es un proyecto muy grande. La parte más grande, tan grande como lo que son los desarrollos urbanos que va a generar todo esto. Y ahí hay buenas noticias, ¿no? Porque acabamos de firmar un convenio el día de hoy con ONU Habitat. Y ONU Habitat nos trajo un diagnóstico muy interesante que fortalece esta idea del presidente López Obrador de crear un ordenamiento territorial con nuevos centros de población. Y los centros de población, esta urbanización está demostrando en el mundo que es la forma de llevar desarrollo. No hay país desarrollado si no tiene centros urbanos. El sureste tiene una carencia importante de nuevos centros urbanos. Entonces es una gran oportunidad que el tren genere ese tipo de circunstancias. El tren tiene muchas virtudes. Número uno, para los ambientalistas, contamina 100 veces menos que una carretera. O sea, con el tren vamos a quitar muchísimo del tránsito en lo que no se quiere. No en cualquier parte tú puedes, una carretera puedes tú bajarte en cualquier lugar, inclusive puedes bajarte en cualquier lugar para llevarte especies, lo que tú quieras. Un tren no, un tren tiene que ser puntual en las estaciones. Y en consecuencia, está visto, se ve muy claramente en Europa, cómo las estaciones han ido conformando las ciudades. Sí, los centros urbanos. Los centros urbanos. Entonces, esas virtudes son las que yo creo que vale la pena explotar en el caso del Tren Maya, porque nos va a permitir generar un reordenamiento territorial en zonas que lo requieren urgentemente. Oye, el desarrollo, a ver, ¿cuántas estaciones va a tener en una primera? En la primera instancia, 15. 15, pero ahorita muchos asesores nos están recomendando que metamos más. Vamos a ver cuántos, pero inicialmente son 15. ¿Y cuándo suponen que va a cerrarse esa primera instancia, esa primera parte de la obra, esas 15 estaciones? No, las tenemos que tener dentro de 4 años. 4 años. 4 años tenemos que tener los 1.525 kilómetros y prácticamente las estaciones disponibles, ¿no? Punto que muchas estaciones no se terminan su género porque hay unas estaciones que son muy grandes por la parte comercial. Sí. Hay unas partes, una estación que tiene muchos impactos. Para empezar, muchas van a ser CETRAMS, o sea, centros de transferencias. Sí. Vamos a estar ligados a camiones. A camiones o aeropuertos, inclusive. Sí. Vamos a estar ligados. Cancún, por ejemplo. En Cancún, el Grupo Azur va a hacerse cargo de la estación y va a estar en su quinta terminal. Entonces, hay cosas que estamos integrando. ADO, estamos viendo, es un aliado muy importante, entonces claro. Ahí es un grupo muy fuerte en la región y de mucho conocimiento territorial. También se puede asociar con nosotros en algunas terminales. En fin, estamos viendo todo ese tipo de factores. En consecuencia, se habilitarán la mayoría, terminados estarán funcionales, pero muchas, por ejemplo, tendrán muchos programas de crecimiento todavía pendientes. Sí, claro. Oye, en la parte que corresponde, digamos, en la dirección de Fonatur, entiendo que se ha convertido en un factor importantísimo el Tren Maya, pero ¿qué otras partes te corresponden a ti? ¿Qué otras cosas tienes tú que hacer vía Fonatur?
Bueno, están los programas tradicionales de Fonatur, que son los centros integralmente planeados, Sí. que son los CIPS, todos que cuidar Cancún, Los Cabos, Huatulco, Iztapa, algunos que no lo levantan como Loreto, algunos problemas que tenemos muy grandes, acendrados como Playa Espíritu en Sinaloa, Sí. tenemos que cuidar marinas, tenemos algunos otros terrenos, inclusive estamos asociados con algunos estados, con algunas reservas territoriales para desarrollar. Ayer veíamos cómo apoyar a la gente de Ferrosur en lo del Chepe. Sí. El Chepe es un proyecto muy padre ahí en la sierra de Chihuahua. Chihuahua. Y requiere, estamos en una reserva junto con el gobierno del estado, estamos empezando a ver qué se puede hacer, ese tipo de proyectos. O sea, hay muchas cosas que tiene Fonatur. Y Fonatur va a crear una nueva etapa de desarrollo a partir de una estrategia distinta para tener distintos resultados, de querer crear los fideicomisos llamados fibras, para acudir a la bolsa en búsqueda de recursos, que si tenemos proyectos rentables, que debemos tener muchos, porque México es una potencia turística, esos proyectos que ya no sea el Estado el que los financie, para no prestar, sino que sea la bolsa. Llevar esos proyectos que los califique ahora sí las empresas evaluadoras, si corre como negocio, entonces en ese momento elevamos estas iniciativas a la bolsa, y sea la bolsa en la que invierta en esto, democratizamos capital, liberamos de recursos públicos para no hacer más desarrollos, y sobre todo una cosa muy importante, transparentamos la gobernanza. Sí, que esa de la transparencia es clave. Es clave. Nosotros ya tenemos muchas medidas. En el caso del Tren Maya, nos va a acompañar para todos los procesos de licitaciones la ONU, a través de la UNOPS, Sí. que es su agencia especializada, que garantiza a todo el mundo piso parejo, transparencia total, para que las obras licitadas, que es más del 90% de lo que vamos a hacer, estén claramente expuestas a todo Oye, el mundo. déjame regresar al tema ONU Habitat, porque como bien sabes, el tema diario hay cierta controversia con el tema de impacto ambiental del tren. Ahí, ¿qué papel es el que va a jugar ONU Habitat y hasta qué punto van teniendo ustedes la anuencia, los permisos que tienen que ver con impacto ambiental, incluso también en el país? Mira, yo creo que ONU Habitat nos está dando una serie de instrumentos de orientación fundamental, de buenas prácticas precisamente claro, para que los asentamientos humanos se guarden en una proporción. Ya nosotros tenemos una que nos está ahorita revisando ONU Habitat. Nosotros ya queremos que muchos de los nuevos asentamientos fueran 70% área verde y 30% urbanizados, Sí. para sobre todo una parte del Tren Maya, para darle un cambio muy importante. El tren, sus efectos, hay que ver, primero la mitad que te decía, ya ahí no hay efecto. La nueva mitad, tenemos que terminar la ingeniería básica, que ya la licitamos. Teniendo la ingeniería básica como resultado, inmediatamente hacemos los estudios de impacto ambiental para ver medidas de remediación, dónde afectamos y por qué, en consecuencia, cómo corregimos. Y ya tiene estos dos factores, el proyecto en su fase inicial, como los estudios de impacto ambiental, presentar la consulta a los pueblos indígenas. Pero eso sería nada más por la mitad, donde estamos sí obligados a todo ese proceso, porque ahí sí no la hay otra nada. ya está... La otra ya está afectada, ahí no tenemos otro tipo de consulta con otra parte, porque no es indispensable en la otra parte, que como ya está la vía y hay comunidades que usaron el tren, pues es otro tema, ¿no? Sí, a lo mejor hasta la caminan en algunas zonas del tren, ¿no? Ahorita estamos empezando una caravana en la zona existente, una caravana de ahora sí casi remembranza lúdica de cómo era el tren para volver a buscar esas comunidades mayas. Hemos hablado con mucha gente mayor allá, de muchos mayas, que tienen muy buen recuerdo del tren porque ellos lo usaban originalmente como pasaje. Actualmente sigue pasando un tren penosamente a máximo 20 km por hora, Sí. pero no pasa nada. Antiguamente sí estaba muy ligado a las comunidades del tren. Entonces estamos reviviendo un poco ese tipo de cosas, y para que sobre todo los jovencitos y los niños que busquen a sus abuelos, a sus mayores, para que les platiquen de esto y verlo lúdicamente. Entonces estamos en ese proceso en la parte donde ya existe vía. La nueva pues haremos la consulta debidamente. Oye, suena interesantísimo el tema, ¿no, Rogelio? Pues yo sí, supongo que para ti es el reto de tu vida, ¿no? No, pues sí, a ver, tenemos que terminar. Es un reto. Aquí el factor fundamental es el tiempo. El tiempo. Y tiene toda razón el presidente. O sea, tenemos que terminar en esta administración, si no, no podemos arriesgarnos a problemas operativos de futuro. Sí. Es una obra sin precedente porque estamos utilizando el dinero privado para un propósito público. El Estado siempre mantendrá la rectoría del proyecto, y eso es fundamental. Y la asociación que estamos haciendo con particulares para los desarrollos urbanos, igual.
es capital privado, lo organizamos, le acercamos crédito, lo que sea necesario, pero siempre habrá rectoría del Estado, que es lo que se perdió. Entonces, creemos que el mercado tiene que tener un parámetro de actuación, tenemos que pretender que no se vuelva a hacer cosas a costa de la parte ambiental y mucho menos a costa de la parte social. Tiene que haber proyectos armónicos donde las partes, los componentes sociales estén en armonía todos. Y creo que se pueden cosas hacer muy padre. El tema del mundo maya es fascinante, Sí, es un paisaje precioso, Sí. hay tela por donde cortar, el chiste es hacerlo bien, ordenadamente, es lo que Sí, pretendemos. y además también qué reto tan atractivo e interesante va a ser simplemente el diseño de las estaciones, ¿no? No, y tenemos muchos arquitectos que están colaborando. claro, o sea, que- o sea, es un trabajo de muchísimos. A ver qué día nos acompañas allá a las oficinas para enseñarte todos los planos de cómo vamos avanzando. No, pero Entonces, me imagino pues, ahí en Cancún lo que se podría hacer, ¿no? no, en Cancún, en Bacalar, Sí, en Bacalar. Tulum, en, ¿cómo se llama? En Espujil, en muchos lugares que son preciosos, mismo en Campeche, cosas son muy interesantes. Mérida posiblemente hagamos movimientos importantes a nivel urbano, muy importantes. Mérida es una ciudad que está consolidándose muy bien, creciendo muy bien, entonces tiene mucho potencial Mérida. Entonces es un tema fascinante, es una gran experiencia. Los mismos gente de la ONU Habitat, los mismos asesores, estamos a la UNAM trabajando con nosotros, Sí, el sabía. Instituto Politécnico El Nacional. Politécnico también sabía. Ya está metidísimo aquí el director del instituto con Sí. nosotros. Posiblemente anuncia él un campus por ahí en esa región, ya lo está analizando las posibilidades, cerca obviamente de las estaciones del Tren Maya. En fin, se están generando muchas condiciones muy atractivas y la gente que conoce cercanamente al proyecto le interesa mucho. Se echa para adelante. La gente que critica, está bien que critiquen, no nos pedimos carta blanca, está alejada. Yo he visto que mucha gente habla sin saber, o sea, Sí. el mismo INCO, que nos tiró una pedrada muy fuerte, que dijo que íbamos a costar 4 o 10 veces, bueno, jamás se acercó a conocer de qué se trata el proyecto. Yo me digo, ¿con qué procedimiento, con qué método de trabajo hicieron esa crítica si no conocieron los parámetros de diseño? ¿Cuánto va a costar? Entre 120,000 y 150,000 millones, más o menos, de lo que siempre se manejó. Sí. 50,000 millones de pesos. pesos. De pesos. Sí, perdón. Alrededor de 8,000 millones de dólares. ¿Cuántos kilómetros de vía son? Son 1,500. Estamos hablando de un promedio de pago de vía, de kilómetro, entre 80 y 100 millones. Es muy razonable. Mira, hace poco vimos un caso muy análogo, muy parecido en Uruguay. Un tren, característica semejante, velocidad media hasta 160 kilómetros. Ahí es un tramo de 270. Y cada kilómetro está costando alrededor, un poco menos de 80 millones de pesos. Entonces, bueno, estamos en el parámetro. Estamos en La el idea mercado. de que ya no es época de trenes y que el tren de pasajeros siempre es un dolor de estómago. Pues mira, que le preguntan a los chinos, que le preguntan a los europeos, que los europeos y los chinos traen ahorita unas inversiones impresionantes. Yo fui el año pasado a Europa, a Alemania, a ver la feria de la cuestión de los trenes, ¿no? Mira, la cultura del tren es una cultura muy buena para los países. Es una cultura que ha generado muchas derivaciones en términos de utilización. El principio que es 30% más barato como flete y 100 veces menos contaminante que una carretera es un buen ejemplo. El ordenamiento que ha generado en las ciudades europeas es ejemplar. La detonación. ¿no? Y la detonación, o sea, mira, ¿qué hubiese sido del oeste norteamericano sin el tren? ¿Qué hubiese sido México sin los trenes de Porfirio Díaz? O sea, el tren es un factor de desarrollo. Desgraciadamente lo abandonamos hace 40 años. Oye, o pequeñas ciudades de España, de Italia, de Alemania, de Francia, ¿no? Lo que vino a ser el tren, ¿no? No, los trenes Los rusos, cercanías. Rusia. Rusia, o sea, todo, o sea, realmente el tren es un sistema de transporte muy noble que genera una cultura también muy importante, genera una cultura de cumplimiento. Mira, no es extraño, no es de extrañarse que Aguascalientes o San Luis Potosí sean siempre lugares de desarrollo industrial Sí. de altísimo nivel de desarrollo. Esos fueron centros de metal mecánicos de la época de Don Porfirio, donde eran los grandes talleres de los trenes de esa época. Genera cultura de trabajo, genera puntualidad, o sea, hay muchos factores, porque mira, imagínate una sociedad que está acostumbrada a que pase el tren a las 10:03. Su vida se ordena. Se ordena, todo el mundo se tiene que ordenar. Y así sucede en Europa, así sucede en muchos lados. ¿Nos podemos sacar una foto de despedida, mi querido Rogelio? Por supuesto Otra que foto sí. nos vamos a sacar. Bueno, otra, muchas gracias. Vamos a sacar otra foto Me va a aquí. subir la panza. Sí. Gracias, muchas gracias que viniste, Rogelio, en verdad. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias. A ver, hay una fecha como que supones puede ser de inauguración o no, mejor no dices. Fecha, no, es el 2023.
Pero no dices fecha. No, todavía no tengo. Ni mes, ni nada. Ni idea. ¿Y fecha de inauguración de echar a andar? De 2023 tenemos que dar Pero de inauguración. no, ya sí, lo echamos ahí. Sí, ya están haciendo cosas. Ya estamos haciendo cosas. Ahorita, poco a poco, pero ya empezó, pero vienen las citaciones grandes hasta diciembre. Claro. Y si, ve a ver si ves a la oficina. En serio, de veras, porque hay un chorro de material para que ahí sí te vamos a Ahí sí, dejar. doy cuenta. Gracias, Ahí va, Rodrigo. ok, Pásela bien, adiós. Ok, gracias.